Bueno, si en los últimos 7 días no he escuchado el nombre de Kamala Harris 200 veces, creo que no lo he escuchado ninguna. Y en este programa va la 201. Arrancamos. Aquí comienza el Caucus. Así es, aquí comienza el tercer programa del Caucus. El martes pasado, más o menos por la tarde, se anunció oficialmente por parte del candidato demócrata Joe Biden que su candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos sería la favorita en todas las apuestas, Kamala Harris. Y como no podía ser de otra forma, en este programa voy a intentar analizar quién es Kamala Harris, por qué la ha escogido Joe Biden como candidata y qué rivalidad puede tener en estas elecciones con el otro candidato que es Mike Pence, el actual vicepresidente de los Estados Unidos. Pero lo primero, ¿quién es Kamala Harris? Bien, pues lo primero es que Kamala Harris nació en Oakland, California, tiene 55 años, cumple 56 el próximo 20 de octubre, es hija de una india tamil que fue una especialista científica en el cáncer de mama que emigró a Estados Unidos en 1960 y es también de padre jamaicano. Kamala, la cual es abogada y funcionaria, se la conoce por haber abogado siempre por los derechos de las minorías en Estados Unidos, así como de los inmigrantes. Ha desempeñado como fiscal del Distrito de San Francisco y como fiscal general de California. Del mismo modo, fue rival del propio Joe Biden en las primarias al Partido Demócrata hasta que a finales del año pasado dio un paso al lado y retiró su candidatura. Bien, y antes de pasar al análisis calmado y relajado sobre la elección de Kamala y qué puede suponer esto electoralmente, también es importante decir que, como hemos venido contando en los últimos programas o en los dos programas que llevamos hasta el momento, Kamala siempre ha sido la favorita en las apuestas para ser la candidata a la vicepresidencia de Joe Biden. Es cierto que ha habido otros nombres, como por ejemplo Elizabeth Warren, que a lo mejor al público, al electorado más progresista veía con mejores ojos, pero desde el minuto 1, Kamala siempre ha estado en todas las quinielas y en una posición muy importante. Y ahora pasamos a qué puede suceder en las próximas elecciones debido a la elección de Kamala Harris. Bien, lo primero es que desde mi punto de vista la elección de Kamala, por lo que estoy viendo, es una elección que no ha dejado a todo el mundo contento. Es cierto que hay una parte del electorado progresista que sí lo está, porque como hemos venido hablando en los últimos programas, Joe Biden necesitaba un perfil algo más izquierdista o algo más progresista para equilibrar su balanza, ya que no vamos a engañar a nadie, Biden no es la izquierda tal y como la conocemos en España. En general, la izquierda en Estados Unidos es menos progresista que la que tenemos idealizada en España, más allá de nombres como Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders o la propia Elizabeth Warren, que la he mencionado antes. Y es por ello por lo que mucha gente veía en Kamala una persona con mucha carisma, con mucha personalidad y que podía equilibrar la balanza más tirando al progresismo que al moderantismo. Bien, ¿esto sucede realmente con Kamala Harris? Si cogemos como ejemplo lo que ha dicho Wall Street, la bolsa de Nueva York o las grandes empresas de Wall Street, según reportan varias fuentes en Estados Unidos, están bastante satisfechos con la elección de Biden porque consideran que es una elección que lleva al Partido Demócrata más al moderantismo que al progresismo, porque bien es sabido por todos que para las grandes empresas de Estados Unidos, las grandes élites, les da bastante miedo, bastante pavor un candidato más de izquierdas, un candidato progresista. Es por eso por lo que en las primarias al final el único candidato que se mantuvo en pie fue el propio Joe Biden, porque candidatos como la Kamala Harris, como Pete Buttigieg, como Elizabeth Warren o como el propio Bernie Sanders, que son de un perfil más izquierdista, más progresista, al final no contaban con los recursos económicos suficientes para poder continuar con el aparato mediático, con el aparato político para erigirse como el candidato demócrata de cara a las elecciones. Y eso ya nos puede dar una pista. Si Wall Street
está contento con la elección de Kamala Harris, podemos ver que no es el perfil más de izquierdas que podía escoger Joe Biden. Pero aún así, sí que tiene puntos que le pueden ayudar a equilibrar la balanza. A Kamala en Estados Unidos se la conoce por ser un azote muy importante del presidente norteamericano Donald Trump. Además, Kamala siempre ha estado a favor del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo. Se ha confirmado como fan de Obama y de el gobierno que tuvieron tanto Obama como Biden como vicepresidente. Apoya la prohibición de las armas de asalto y también apoya el cierre de los centros de detención privados, que esto sí va mucho en la línea de defender a las minorías en Estados Unidos, que como vemos semana tras semana son bastante castigadas por el machismo en ciertos estados o en ciertas zonas de Estados Unidos de una manera general, o como podemos ver desde la propia administración Trump. La semana pasada, unos días después de anunciarse oficialmente que Kamala iba a ser la candidata a la vicepresidencia, se produjo el primer acto de campaña. Fue un acto en el que evidentemente no hubo acercamiento físico, los dos estaban con sus respectivas mascarillas, estaban acompañados de sus, bueno, en este caso de Biden, de su esposa, de Kamala, de su marido. Y algunas cosas a reseñar de lo que dijo Kamala es que evidentemente está lista, está preparada, que las primarias dejaron a Biden como el líder demócrata por excelencia. Evidentemente, ¿qué va a decir Kamala cuando ahora está con él, no? Evidentemente. Pero algo que sí que me llamó la atención de lo que le dijo Kamala Harris fueron dos cosas. La primera, intentó centrar su discurso tanto en las mujeres, en la salud y en la crisis económica y los problemas raciales que están habiendo en Estados Unidos en el último año. Porque literalmente dijo que, momento que lo tengo por aquí, sí, que básicamente yo representaré al pueblo junto a Biden. Eso ya nos puede dar muestras de que Kamala tiene la idea de ser como la voz del pueblo en la campaña de Biden. Evidentemente Biden no es un candidato conservador republicano, ni muchísimo menos. Es cierto que podríamos decir que tira al centro en Estados Unidos, que ha sido históricamente siempre un poco la idea del Partido Demócrata. Kamala se quiere erigir como la persona que defienda a las minorías, que defienda al pueblo y que defienda a aquellos sectores que a lo mejor las élites tienen un poco más rechazadas o que tienen un poco más ocultas en el sistema norteamericano. Pero la otra cosa que me llamó la atención respecto a Kamala Harris es que desde el minuto 1 que fue escogida, todo el mundo tenía en la cabeza que Joe Biden solo se va a presentar una vez, en el sentido de que si gana las elecciones el próximo martes 3 de noviembre, no se presentaría a una reelección dentro de 4 años, y que la candidata a la que escogiera posiblemente sería la lideresa del Partido Demócrata en esas elecciones. Y Kamala encaja perfectamente, desde mi punto de vista, en ese perfil. Pero en el acto que estaba mencionando, tal y como pude escuchar o como le pude intuir, ella está ya preparando el terreno de cara al futuro. Porque es cierto que siempre hablaba respecto a Biden con un tono de cariño, con un tono familiar. También hay que decir que Kamala tuvo una relación muy buena, muy estrecha con el hijo de Joe Biden, que murió hace unos años por un tumor cerebral, pero trabajaron mano a mano y eran muy buenos amigos, era uno de sus mejores amigos, y es por eso por lo que también Joe Biden confía bastante en Kamala Harris, porque pues eso, tuvo una relación muy estrecha con su hijo. Pero lo que digo, Kamala fue poco a poco dejando entrever que ella podía estar preparada dentro de 4 años. Es cierto que evidentemente Joe Biden es el candidato para estas elecciones, todo va a estar enfocado a Joe Biden, pero destacando su carácter familiar, bondadoso, caritativo, el gobierno que tuvo Obama y Biden en 2008 y en 2012, ese tipo de cosas te muestra que Kamala quiere mostrar también que Biden puede ser un gran político, pero que también es una persona con buen carácter, bondadosa, etc. Y ella está en un plano o en un papel más
político, más institucional. No para ahora, pero sí para dentro de un tiempo. Y también la última cosa que me gustaría reseñar es que Kamala no quiso centrar la campaña o no quiso centrar el evento en derrotar a Trump, sino textualmente en reconstruir Estados Unidos con una cobertura social, con igualdad, contra el racismo, con especial atención al medio ambiente y sobre todo en lo relativo al derecho al voto que hemos venido hablando en las últimas semanas. Esto sobre todo está enfocado en 2 puntos. El primero de ellos, las dificultades que tienen los inmigrantes en Estados Unidos para poder votar, para poder acceder al voto, como hablamos con Gustavo hace una semana respecto a que a lo mejor necesitas 2 identificaciones o necesitas 2 documentos para poder votar o tal, y después también el hecho del voto por correo, que eso ya lo hablaremos en otra semana, que Donald Trump está enfocado en reducir o en no dar el presupuesto necesario acorde a, al postcard en Estados Unidos para el voto por correo, lo cual es bastante preocupante, y Kamala quiso ahondar un poco en esas cuestiones. Bien, pero ¿cómo ha sentado la elección de Kamala Harris en el Partido Republicano? Es cierto que en la primera conferencia del presidente Donald Trump, después del anuncio de Joe Biden, dijo un poco lo que se preveía que iba a decir. Dijo textualmente: un abogado talentoso dijo que Kamala no cumple con los requisitos porque no nació aquí. A lo que una periodista le respondió: sí nació aquí. Lo que ocurre es que sus padres no eran residentes permanentes. Y Trump dijo: bueno, lo revisaré. Y pasó a la siguiente pregunta. Creo que es importante hacer una mención a esto, ya que también sucedió con Obama hace unos años, que Donald Trump dijo: no, es que Obama no podría haberse presentado, no debía haberse presentado porque no cumple los requisitos, porque no nació aquí, tal, cuando Obama nació en Hawái. Y ahora Kamala nació en California. Ya algo nos indica que la primera declaración de Trump ante el anuncio de Kamala no sea por cuestiones políticas, ni por cuestiones de medidas, ni por cuestiones sociales, si me apuras, sino por dónde nació, cuando incluso sí que nació en Estados Unidos. Luego también tenemos a Mike Pence, el actual vicepresidente de Donald Trump, el cual, y esto sí que me gustaría analizarlo un poco más en profundidad, acusó a Biden de girar a la extrema izquierda respecto a impuestos, a abrir fronteras, a aborto, etc. Claro, aquí yo me confundí bastante, o me quedé un poco desnortado, pero luego lo voy pensando y en verdad tiene bastante sentido. El Partido Republicano, en este caso Mike Pence, acusa a Joe Biden de girar a la extrema izquierda con la elección de Kamala Harris. Yo he preguntado a norteamericanos y a norteamericanas y he leído lo del Wall Street, lo de Wall Street, lo de la bolsa de Nueva York, que ya he mencionado antes, y justo se dice lo contrario. Americanos allí me han dicho que Alexandria Ocasio-Cortez o Elizabeth Warren sí que son perfiles progresistas, de verdad. Que Kamala Harris, me han dicho textualmente que Kamala Harris no la consideraríamos progresista en España. Y he leído artículos en los que hay muchos demócratas, no es que critiquen a Kamala Harris, sino que sí critican sus contradicciones respecto a unos temas como por ejemplo puede ser la sanidad pública para todos. Porque Kamala al principio estaba a favor, pero luego votó en contra o estuvo en contra. Esto me dice varias cosas. La primera de ellas es que Kamala Harris, evidentemente, desde mi punto de vista, es progresista, tiene unos pensamientos progresistas. Es cierto que a lo mejor en España no la llamaríamos progresista. Bueno, yo, y esto es desde mi punto de vista, creo que Kamala Harris podría estar en una especie de PSOE en España. Ya Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren podría estar en un Podemos, en un Unidas Podemos, esto ya desde mi perspectiva. Evidentemente, cuando una candidata aboga estar a favor del aborto, cosa que en otros países como en España tildaríamos de locura a aquellas personas que estuviesen en contra, pero ya sabemos cómo funciona en Estados Unidos en determinados estados conservadores, que esté a favor del matrimonio homosexual, otro tanto, en otros países eso ya ni se debería debatir,
y en Estados Unidos sigue habiendo estados en los que no se puede, evidentemente partimos de que Kamala Harris tiene las ideas muy claras y tiene un perfil bastante más progresista que Joe Biden. Claro, de ahí a que se la llame extrema izquierda, cuando gente de allí me está diciendo que no es progresista, para ellos, que no es Alexandria Ocasio-Cortez, que no es Elizabeth Warren, o que incluso con el paso del tiempo se ha ido como centrando en su idea política para poder tener mayores cargos de representación, cosa que también entiendo. Es lógico que una persona que tiene un discurso en el inicio tan fuerte y tan contundente en unas ideas, cuando ya está en el poder, o cuando ya es fiscal general de California, o cuando es senadora de los Estados Unidos, pues se va como conteniendo, se va moderando en sus ideas, pero no en sus votos, porque es cierto que votó en contra de la sanidad pública, o al final se posicionó en contra, que bueno, posicionarse en contra, sino que un poco más escéptica. Pero es cierto que en artículos que he leído se la considera como la demócrata más progresista en cuanto a los votos de la Cámara. Eso es un poco la pescadilla que se muerde la cola. La administración Trump quiere mostrar a Kamala Harris como extrema izquierda para que los votantes conservadores republicanos más que no voten a Biden, no dejen de votar a Trump porque viene la extrema izquierda. Eso es un ideario que ya se ha utilizado en muchos otros países de Europa, y no voy a poner ejemplos, en el que el ideario de la extrema derecha es acusar al candidato progresista o al candidato de izquierdas de extrema izquierda, o viene el demonio, no le votes a mí, vótame a mí, o no votes a nadie, porque yo voy a salvar a América. Y luego también los republicanos utilizan un argumento en contra de Kamala Harris de que insinuó que Joe Biden era racista hace un año. Este es lo que me he informado acerca de esto. Literalmente yo al menos no he encontrado ninguna declaración en la que Kamala Harris llame racista a Joe Biden. Si alguien la encuentra, que me la envíe, pero no lo he encontrado. Yo lo que sí conozco es que en el debate preelectoral del año pasado, bueno, preelectoral de las primarias demócratas, cuando estaba Biden, Harris, Sanders, etc., Kamala tuvo un rifirrafe muy fuerte con Joe Biden respecto a este tema. Kamala le dijo: no considero que seas racista, pero le echó en cara que se opusiera al programa Busing, que básicamente el programa Busing es una cosa muy sencilla, es únicamente los autobuses escolares que llevan a los alumnos a las escuelas, a los colegios, que eso es una medida que ayuda muchísimo a ir en contra de la segregación racial, porque como que pone muchas facilidades a las familias para que sus hijos, sean de la raza que sean, puedan ir al colegio pues más cercano que tengan de su casa, o al colegio que quieran sus padres, etc. Y Joe Biden es cierto que se opuso, y eso dejó un poco en el aire el hecho de por qué te estás oponiendo cuando eres progresista o cuando tal. Biden a eso respondió: yo no estoy en contra de ese programa, sino que estoy en contra de que lo lleve la administración central, véase que lo lleve el Departamento de Educación, que ya luego en el ámbito local estaba a favor de que cada uno hiciera lo que quisiera. Y luego también Kamala le echó en contra cierta complicidad que tuvo Biden hace unas décadas con dos senadores estadounidenses segregacionistas. Claro, esto desde mi punto de vista hay que decir las cosas claras. Evidentemente Kamala Harris y Joe Biden no son mejores amigos, es cierto, pero eso evidentemente es lógica pura y dura. Fueron rivales electorales y Kamala intentó sacar todo el estiércol, por así decirlo, que podía tener Biden, y viceversa, porque eran rivales electorales. Pero una vez que Kamala ha entrado en el equipo de Biden, ha entendido perfectamente su papel. Entra como la candidata a la vicepresidencia. Evidentemente ahora no va a decir nada en contra de Joe Biden, porque es la persona a la que está apoyando, y que si Joe Biden gana, Kamala sería vicepresidenta de los Estados Unidos. Pero es cierto que tampoco me parece justo lo que dice el Partido Republicano, ese ataque a Kamala Harris de usted estaba en contra de Biden, tal, porque esto al final es política, y esto al final es juego político. En la política del siglo XX, en la política del siglo XXI,
Estamos hablando del pacto, estamos hablando del acuerdo, estamos hablando de que personas con ideas diferentes puedan estar en el mismo equipo, que es un poco lo que sucede con el Biden-Harris. Tienen perfiles parecidos porque los dos son evidentemente demócratas, los dos abogan en mayor o menor medida por las minorías en Estados Unidos, y ahí sí que creo que Kamala trae bastante diversidad a la campaña de Biden y sobre todo equilibrio, porque no hay que olvidar que Biden tiene o va a cumplir 78 años. Kamala va a cumplir 56. Evidentemente, no le deseamos el mal a nadie, pero si a Biden le ocurriera algo, bueno, si gana las elecciones y si le ocurriera algo durante el mandato, Kamala sería la presidenta de los Estados Unidos. Es por eso por lo que creo que ha sido una elección bastante concienzuda, es cierto, pero en el que Biden evidentemente no es tonto. Biden busca equilibrar su balanza. Y ya vemos que lo ha conseguido cuando el Partido Republicano, a las primeras de cambio, va por Kamala. Porque primero, como ya he dicho antes, Kamala siempre se le ha confirmado como un azote bastante importante de Donald Trump en todas sus medidas. Kamala considera que Donald Trump no es una persona que está preparada para ser presidente de los Estados Unidos. Y respecto a temas como la desigualdad, el racismo, etc., ha estado día y noche atacando y criticando al presidente de Estados Unidos. Y luego también, evidentemente, que esto desde el punto de vista mediático, Kamala Harris es una candidata mucho más carismática que Joe Biden. Esto lo hemos podido ver en programas en los que aparece bailando, aparece cantando, aparece con una actividad o con un ánimo mucho más gracioso, mucho más empático, que eso evidentemente ayuda y muchísimo a la campaña de Joe Biden. Y bueno, después de haber hablado de Kamala Harris, que evidentemente era la noticia de la semana, también me gustaría hablar de Mike Pence, que es el candidato a la vicepresidencia por parte de los republicanos, es el actual vicepresidente de los Estados Unidos. Para aquellos que no conozcan a Mike Pence, habría que decir que en el 2016 fue escogido por Donald Trump por varios motivos. El primero de ellos porque Mike Pence es un reconocido cristiano y evangélico, el cual tiene una gran influencia en las bases conservadoras. ¿Por qué Trump lo escogió en 2016? Pues por el hecho de que Trump, evidentemente, no tenía ninguna conexión con la política, no es político, es un magnate que ahora es presidente de los Estados Unidos, pero no tenía ninguna conexión con el poder político. Mike Pence sí. Mike Pence tiene una carrera política bastante importante y bastante larga, y eso sí que ayudó a Trump a consolidarse tanto entre las entes políticas como entre las élites. Mike Pence es una persona muy despreciada por los liberales debido a temas como el propio aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mike Pence en varias entrevistas no está a favor. También ayuda a la campaña de Trump respecto a los donantes multimillonarios. Mike Pence tiene muchísima fuerza, muchísimo calado entre las élites conservadoras. Y algo que me parece muy importante es el debate que hay entre los vicepresidentes, que si no recuerdo mal será en octubre, en el cual veremos cara a cara a Kamala Harris contra Mike Pence. Y esto me parece muy relevante porque en el debate de 2016 entre los candidatos a la vicepresidencia, entre Mike Pence y Tim Kaine, que era el vicepresidente o el candidato a la vicepresidenta de Hillary Clinton, fue un debate que, dicho por todos, ganó Mike Pence. Es cierto que los debates de la vicepresidencia o para la vicepresidencia no suelen tener mucha importancia de cara al resultado final, pero es importante de cara a que la nación americana vea a la persona que sucedería al presidente o presidenta en el caso de que a este le sucediera algo. ¿Qué sucede con Mike Pence? No hay que olvidar que Mike Pence empezó su carrera hace muchos años como locutor de radio. Tenía su propio programa de radio y por lo tanto es un gran comunicador. En el debate de 2016, Mike Pence se mostró calmado y seguro. El rival, Tim Kaine, estaba todo el rato interponiéndole, cortándole, etc. Algo que fue muy mal recibido por el público norteamericano, que así se vio por redes sociales. A Tim Kaine se le veía como un candidato nervioso, como un candidato utilizando una estrategia más propia de Trump, de yendo a cuchillo a por el rival,
Y Mike Pence se quiso alejar del ideario de Trump o se quiso alejar del discurso de Trump, algo que le fue bastante bien. Se notó la experiencia de Mike Pence en los medios de comunicación. Y eso yo creo que es un punto muy importante de cara al debate electoral entre las vicepresidencias en este mes de octubre. Kamala Harris tendrá la experiencia del debate de 2016 y entiendo que no cortará a Mike Pence y entiendo que sabrá cómo jugarle con sus mismas cartas. No tengo ninguna duda de que Kamala Harris va a intentar ir muy directa, muy a cuello, con cuestiones vitales, como puede ser aborto, como puede ser matrimonio entre personas del mismo sexo, como puede ser el derecho de las minorías en Estados Unidos y sobre todo la gestión que está haciendo la administración Trump sobre el coronavirus. Ahora ya será cuestión de Mike Pence si jugar a ganar o jugar a no perder. Porque si algo se le destaca al candidato a la vicepresidencia republicano es que intenta que no haya un titular suyo malo en los medios al día siguiente. Y debido a ese papel como gran comunicador que he mencionado antes, es algo que sabe hacer bastante bien. Porque aquí hay que tener una cosa clara. Los republicanos van a intentar atacar a Kamala. Van a intentar atacar a la relación entre Kamala y Joe Biden. En el debate entre vicepresidencias, posiblemente, si Mike Pence va con una estrategia de ataque a Kamala, Kamala pueda ganar. Porque en el cara a cara, respecto a carisma, desde mi punto de vista, Kamala tiene un discurso bastante más potente y bastante más carismático. Pero si en el debate vemos a una Kamala nerviosa o una Kamala que corte todo el rato al candidato republicano, posiblemente este consiga ganar. Por su actitud calmada y ahora más por su actitud institucional. Y es por ello por lo que creo que hay que tener muchísima atención a la polémica o a los rifirrafes entre los vicepresidentes, porque siempre se tiene en cuenta a los candidatos a la vicepresidencia y evidentemente es lo más importante. Esos debates van a marcar el 85, 90 o 95%, pero a mí sí que me gustaría poner un poco el foco de atención en las vicepresidencias, porque al final no deja de ser la mano derecha de la persona que gobernaría, por lo que estas son mis conclusiones de cara al debate entre los vicepresidentes. Y como conclusión, a modo de resumen, yo creo que la elección de Kamala Harris es una elección inteligente, porque si Joe Biden llega a elegir un perfil más progresista o más izquierdista, podría haber perdido apoyos dentro de Wall Street, que eso al final en Estados Unidos tiene mucha importancia, porque al final el dinero es bastante importante y la gente que financia tu campaña es bastante importante. Y también creo que es una buena elección porque Kamala es la típica candidata que va a poder aguantar los golpes republicanos bastante bien, porque va a recibir muchos como ya los ha recibido. Es cierto que según me comentan en Estados Unidos todavía quedan muchísimos años para que una candidata como Alexandria Ocasio-Cortez o como un Bernie Sanders pueda ser el candidato demócrata. Eso es así, al final de las elecciones norteamericanas el aparato es muy importante. Y también, como resumen, me gustaría enfocarme en lo que acabo de mencionar respecto al candidato también republicano. Mike Pence tiene una actitud incluso más agresiva que Donald Trump en ciertos temas. Es cierto que en el debate electoral sabe marcar muy bien los tiempos, es un buen comunicador, pero en su imaginario tiene un discurso bastante más conservador y bastante más agresivo, básicamente porque él es político de profesión, porque ha estado siempre en la vida política y ha sido uno de los conservadores más odiados por los liberales desde siempre. Kamala puede hacer esa función también para Joe Biden. Joe Biden es un perfil moderado, Kamala es un perfil algo más progresista que le puede ayudar para recuperar el voto de algunos sectores que directamente habían decidido no votar. Porque como hemos mencionado en otros programas, el problema que tiene ahora Joe Biden no es el de que Trump pierda votos, sino que él gane los votos que pierda Trump. Y tal y como están las encuestas, que ya lo mencioné la semana pasada, no es momento para que Joe Biden dé las elecciones por ganadas, ni muchísimo menos. Porque, tal y como dije en el primer programa, todas las cartas no están encima de la mesa
y yo creo que van a ser completamente determinantes todos los debates electorales. Evidentemente, sin ninguna duda, los debates entre Trump y Biden van a ser los más importantes, pero ojo al debate entre las vicepresidencias y ojo hasta qué punto quiere Kamala Harris bajar al fango contra Mike Pence, contra Donald Trump, y hasta qué punto eso puede desgastar más o menos ambas candidaturas. Y ahora pasamos a los titulares de la semana. Y el primer titular hace referencia a una muy mala noticia. El sábado falleció en Nueva York el hermano menor del presidente Donald Trump, Robert Trump, el cual el mandatario le consideraba también su mejor amigo. Desde aquí le mandamos un profundo pésame tanto a él como a su familia por esta terrible pérdida. Ya con noticias un poco más positivas. Esta semana se está celebrando en Milwaukee, Wisconsin, la Convención Nacional Demócrata, en el que será escogido Joe Biden como el candidato del partido para la Casa Blanca, así como Kamala Harris a la vicepresidencia. Por entero de manera virtual van a intervenir Barack y Michelle Obama, Alexandria Ocasio-Cortez, el candidato y candidata y el matrimonio Clinton, entre otros. John Bolton, que fue el asesor de seguridad nacional, ha sido entrevistado por La Razón y, palabras textuales, ha resaltado que Trump podría anunciar que se retira de la OTAN antes de las elecciones, como ejemplo a lo que el actual presidente puede llegar a hacer si las encuestas de octubre le siguen dando una derrota por una diferencia importante. Según reportan fuentes próximas al presidente Trump a la NBC, el presidente de los Estados Unidos tiene el deseo de mantener una reunión en persona con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el objetivo de anunciar un nuevo acuerdo de control de armas nucleares antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Y ya para terminar, otra semana más, toca hablar de TikTok. En esta ocasión, la multinacional Microsoft ya ha anunciado oficialmente sus intenciones de comprar la famosa aplicación de móviles, tal y como anuncian en su propia página web. Tienen la intención de hacerlo antes del próximo 15 de septiembre y esperan contar con la aprobación del gobierno de los Estados Unidos. Y hasta aquí llega el tercer programa del Caucus. Como siempre digo, gracias a Kevin MacLeod, que sus canciones son las que están sonando durante todo el programa y son de dominio público. Espero que se os haya pasado corto, espero que al menos hayáis conocido un poco más a Kamala Harris, un poco más la perspectiva de las vicepresidencias. Nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @TriJournal, y nos vemos la semana que viene. Adiós.